Esto es Entre la Vida y la Biblia, con el pastor Alfonso Quevedo, un podcast donde exploraremos cómo la palabra de Dios responde a las preguntas y problemas de nuestra vida diaria. Quédate conectado con nosotros. Mi abuelo me enseñó que si quería evitar problemas, tenía que no hablar de política, de religión, ni de fútbol. Pues hoy voy a desobedecerlo un poco y nos vamos a meter en el tema político. Y para eso hemos invitado nada más y nada menos que a nuestro administrador general, Dieter Cruz. Muchas bendiciones y qué bueno que estemos aquí. Gracias por la invitación, pastor. Bueno, algunas personas lo ven en la iglesia, pero dicen, bueno, ¿y quién es Dieter? Cuéntenos un poco. ¿Casado o soltero? ¿Casado? ¿Tiene hijos? Sí, señor. Bueno, ¿qué estudió? Administración de empresas. Por eso es que es el administrador de empresa. ¿Cuándo conoció al Señor? ¿Cuándo tuvo esa experiencia con Él? 1998. ¡Wow! Hace ya 27 Hace muchos años. Tenía un hijo en brazos. Y el recuerdo que más tengo de esa época fue cuando usted nos saludó en el barrio. De esa es. ¿Qué le impactó? Yo no recuerdo. Sí, estábamos en la calle principal aquí de Patio Bonito. Hay una panadería que todavía creo que existe, es Punto 2000. En ese momento salimos, creo que a coger un bus. Y usted llegó y nos saludó. Yo no lo había visto, pero usted se acercó, nos saludó. Y pues creo que ese fue el primer contacto que tuvimos en esa época. ¡Qué bueno! ¿Qué fue el cambio más profundo que el Señor Jesús produjo en la vida de Dieter? El creer realmente en Dios. Porque posiblemente, digamos, estábamos libres de muchos aspectos que algunas personas los tienen en sus hábitos, pero creo que el tema de la incredulidad, el tema un poquito del escepticismo era muy relevante. Y en ese orden de ideas creo que el Evangelio sí llegó a transformar y a cambiar realmente la forma de creer y saber quién es Dios. Qué bueno, porque a veces las personas que escuchan, el Evangelio es para gente con adicciones, gente con problemas, pero el Evangelio es para todo el mundo. Jesús, cuando le dijo a Nicodemo, que era un hombre éticamente muy correcto, le dijo, a menos de que nazcas de nuevo, no podrás ver ni entrar en el reino de Dios. Entonces, qué bueno eso, que el Señor produjo un cambio en su vida. ¿Y cómo se notó ese cambio? ¿Qué pasó con la vida de Dieter? Pues obviamente empezamos a tener esa relación, porque me acuerdo también en esas épocas, antes de tener ese encuentro, digamos, en los inicios, que lo que más escuchaba uno, o lo que más se burlaba uno, eran las comunidades donde generalmente la gente se veía arrodillada, orando, entonces uno sacaba la jerga, se burlaba, tiraba piedra, como que era un poco incómodo, como que qué fastidio esta gente. Realmente era incómodo, inclusive hasta cruzárselos, entonces sí era un poco escéptico, un poco como atrevido con esas personas en ese momento. Creo que eso sí lo cambió y obviamente me enseñó a respetar desde el punto de vista de conocer realmente a Dios, porque anteriormente lo hacía porque obviamente creía que no eran personas que tuvieran el valor que tienen. Qué bueno, súper. ¿Qué le gusta a Dieter? ¿Cuál es su hobby, su deporte? Hasta hace unos años jugar fútbol, pero obviamente por algunas características propias de la edad y de los achaques, entonces yo ya dejé de jugar el futbolito, pero creo que la bicicleta es uno de los deportes que también me gusta por el tema de que le ayuda a uno a desconectarse, salirse y obviamente pues aparte del ejercicio que es bueno, pues también le ayuda a uno a conocer otros espacios por medio de ese deporte, ¿no? No es tan cerrado como el fútbol. Y pues obviamente que lo puedo practicar solo, porque es que el fútbol a veces también requiere mucho la convocatoria y es complejo por las agendas. Pero en cambio el ciclismo, si usted ese día está despachado, usted coge su bicicleta y se va. ¿Qué ha sido lo mejor de ser administrador de esta iglesia? Lo mejor es ver muchas vidas que han pasado por la institución, muchas personas que han tenido la posibilidad de recibir el evangelio. Creo que la razón más importante de la iglesia es que la gente tenga también la certeza de que hay vida eterna, que hay salvación, que podemos llegar al cielo por medio de Cristo, que tenemos la oportunidad de ser cambiados, que tenemos la oportunidad de quitarnos ese miedo, ese temor hacia lo que está después de la muerte y sobre todo a vivir una vida con esperanza, con el temor de Dios, no con el temor del hombre, porque creo que uno de los versículos que más me cautiva a mí es el que dice, no teman al hombre que puede matar el cuerpo, sino teman a Dios que puede matar no solo el cuerpo, sino echar tu alma al infierno. Creo que ese es tremendo. Fuerte. Qué bueno, este hombre me parece predicador. ¿Y qué ha sido lo más complicado o lo más difícil de la labor en la iglesia como administrador?
se encuentra uno con muchas personas que por alguna otra razón en la dinámica del ejercicio que uno hace, pues a veces dicen, es que no me dedicó el tiempo, no me dijo las palabras de la mejor manera. A veces las personas no entienden que posiblemente en el argot y en el ejercicio que realizamos estamos tratando de solventar o solucionar algunas cosas que no son excusables, pero posiblemente en algún momento las personas pueden sentirse de una manera lastimadas o incómodas. Qué bueno, qué bueno. El tema de oír la política y nosotros como comunidad cristiana creemos lo que dice la Biblia. La Biblia es nuestro manual de fe, de conducta. Y la Biblia dice, sométanse a toda la autoridad establecida, porque todas las autoridades establecidas vienen de parte de Dios, de modo que el que resiste a la autoridad, pues está resistiendo a Dios. En ese orden de ideas, nosotros como iglesia procuramos no meternos desde el púlpito o tomar como iglesia una bandera política para defender o para atacar a alguien. Sin embargo, dentro de nuestra membresía hay personas que han ocupado cargos en el ámbito público y pues un día Dieter como administrador me pidió el aval, el permiso, dijo, pastor, yo pues no soy un pastor propiamente dicho, ¿podría aspirar a un cargo como edil de la localidad donde estamos? ¿Qué lo motivó a eso, Dieter? Bueno, obviamente la política genera pasiones, obviamente la política también es un escenario donde usted puede de una u otra manera apoyar o solucionar ciertas necesidades que tiene el entorno, el territorio, como se dice hoy en día, pero creo que desde el punto de vista de la cristiandad, como seres o como creyentes estamos llamados a permear todas las instancias. Entonces yo creo que los creyentes, los hijos de Dios que conocen la doctrina sana, deberían estar también en esos lugares ejerciendo el liderazgo desde el punto de vista de nuestras creencias. Creo que estamos llamados a estar en todos los lugares y es una bonita oportunidad para poder ejercer eso y obviamente a través de lo que conocemos, creemos, de nuestras prácticas y de nuestros hábitos podemos influenciar a las demás personas que están afuera. Porque creo que todos los escenarios deben ser para los hijos de Dios. No debe haber ninguno vetado. Pero considero que todos los escenarios bien influenciados de una manera correcta por medio de principios bíblicos va a generar cambio. De por sí va a generar cambio. Y el evangelio genera cambio. Y si la persona tiene el poder de Dios, es cambiada, pues puede influenciar positivamente, doctrinalmente, a las personas que no lo tienen. Así es. Y cuando uno mira la Biblia, pues uno encuentra personas como José, como Daniel, como Nehemías, y aún el Evangelio menciona algunos seguidores de Jesús que indudablemente se movían en el mundo de la política. Y cuando una persona conoce al Señor, si esa es su vocación, su llamado, porque yo personalmente creo que ser político es como ser pastor, hay un llamado. Sí. Lo que sí no estoy a favor, y algunos que me conocen saben que soy muy radical en eso, es que pastores, hombres que hemos sido llamados a predicar el evangelio, pues tomemos otros escenarios y otras plataformas para eso. Entonces yo personalmente creo en esa situación que uno puede y debe influenciar esas esferas de la sociedad, el deporte y la política. ¿Y cómo fue esa experiencia? ¿Cómo le fue? Bueno, la experiencia en ese sentido es una experiencia más de acompañamiento porque es un proceso largo. Generalmente estos procesos políticos llevan mucho tiempo, pero en las experiencias que he tenido es más de acompañamiento, de poder liderar unos espacios, apoyar a alguien que va a la par con el ejercicio que uno realiza y obviamente también la posibilidad de poder interactuar con comunidades que pues desafortunadamente muchas veces no tienen el espacio para hacerlo, que tienen otro tipo de problemáticas, creería yo, porque todas tienen problemáticas, todas tienen falencias, todas tienen circunstancias difíciles y es importante que tengamos en cuenta que como seres humanos no podemos lidiar con todas, no podemos solucionarlas todas, pero por medio del ejercicio podemos entrar a ayudar y a mitigar el impacto de esas necesidades en diferentes sectores que tienen los territorios. Pero creería yo que estamos llamados a ser justos porque Dios es un Dios de justicia, a transmitir la paz porque Dios nos da la paz a nosotros en el corazón y nosotros también podemos transmitirla por medio del ejercicio de lo que hacemos. Y también estamos llamados a hacer luz en los diferentes escenarios que tenemos. Nosotros debemos permear, debemos llegar y de una u otra manera por medio de lo que hacemos podemos darle ejemplo a otras personas que posiblemente no conocen a Jesús y que no solo aparte de la necesidad básica que tienen, porque puede ser educación, puede ser vivienda, puede ser salud,
también podemos presentar esa solución radical a todo lo que compone el ser humano, que es Dios. ¿Qué podríamos decir, digamos, a algunas personas que están escuchando este podcast y de repente tienen esa vocación, ese llamado? ¿Cómo les orientaríamos desde la iglesia? ¿Qué deberían hacer ellos? Generalmente la política tiene muchas aristas y una es la pasión. Y estamos en un contexto apasionado, polarizado. Diríamos que posiblemente la cura salió más cara que la enfermedad. Entonces, desde ese punto de vista, podríamos decirle a las personas que quieren hacer el ejercicio que si somos creyentes, creo que la invitación es para que todos los creyentes puedan pertenecer a cualquier lugar, no solamente política, que puedan hacer el ejercicio y que puedan participar de una manera transparente. La otra es que por medio de sus principios realmente den ejemplo. Porque creo que si las personas no son coherentes en lo que predican y en lo que hacen, posiblemente eso nos daría una percepción equivocada de lo que realmente es el cristianismo. Entonces la invitación es para que todos estén, para que todos modelen coherentemente, pero sobre todo para que todos apunten a entender que no construimos individualmente, sino colectivamente para solucionar los problemas que tenemos en el contexto. ¿Cómo podría un cristiano en ese ámbito, en esa esfera de la política, cumplir lo que Jesús dijo cuando habló de los discípulos diciendo ustedes son la sal de la tierra y son la luz del mundo? ¿De qué manera ellos, que Dios los ha llamado a esa esfera, pueden influenciar? Muy sencillo, porque los principios de Dios no cambian. Y son los principios que deben regir la conducta del patrón del ser humano. Entonces yo como creyente debo ir en contra de eso, o de esas políticas que se quieren establecer que van en contra de los principios bíblicos. Y vemos en el contexto, vemos en el mundo actual que hay muchas políticas del Estado que van en contra de los principios divinos, de la doctrina sana. Por así decirlo, algunas prácticas homosexuales, ¿sí?, que permiten o tergiversan la verdad de Dios al rechazarla, y yo como creyente debo hacerle frente a esas prácticas, debo hacerle frente a esas políticas, debo estar ahí para decir que ese no es la solución, que ese no es el camino, porque realmente Dios está en contra de eso. Claro, Dios ama a todas las personas porque amamos a todos los miembros de todas las comunidades, pero hay prácticas, tendencias que definitivamente como creyentes tenemos que hacer resistencia, pero eso es muy complicado. Eso que acaba de decir ahorita, probablemente en algunos que están oyendo va a producir una reacción. Claro, pero lo que pasa es que yo estoy hablando desde mis principios. Porque posiblemente para la otra parte, porque el río siempre tiene dos orillas, para ellos eso es un principio, para mí no. Desde mis creencias, desde mi doctrina, no es un principio. Por tal motivo, si yo soy luz y sal, yo tengo que salir a defender los principios de aquel que me gobierna, y el que me gobierna es Dios. Esa es la razón. Pero no podría ser interpretado eso como que somos homofóbicos o que estamos en contra, como que ese es nuestro caballito de batalla. Podría verse como que nosotros somos los opresores de aquellos que se consideran que están en desventaja con nosotros. Las minorías. Exactamente, pero nosotros no somos opresores de nadie. Yo simplemente defiendo una posición bíblica, una posición doctrinal sana. Desde ese punto de vista, creo que el oponente o la persona que tenemos enfrente debe entender también que como él tiene una posición, yo tengo una. Y la mía es una posición infalible. No tiene vuelta. Pensemos en un problema mayor que ese que mencionas, aunque estoy de acuerdo contigo en eso, pero creo que hay un problema más serio en el país que los grupos, que todo esto, y es la corrupción, porque es algo que se ve en todas las tendencias, corrientes y partidos políticos, en mayor o menor proporción. Yo hablaría de la corrupción atacándola como José. Porque la Biblia nos enseña que José tuvo diferentes etapas en su proceso y tuvo el privilegio de ser un hombre que organizó y dirigió el pueblo de Egipto cuando Israel era esclavo. Pero miremos que en el proceso que tuvo José no se corrompió, no tuvo falencias. Aunque tuvo bastantes tropezones, no cedió a eso y continuó su proceso. Creo que los creyentes que son sanamente adoctrinados y que tienen principios, deben entender que el proceso de corrupción interno dentro del Estado es real y que posiblemente dentro de ese ejercicio también puede haber la posibilidad que lo haga. Pero creo que ahí entran a jugar los principios y los valores del creyente, porque creo que esa es la diferencia. O si no, todos actuaríamos. Y recordemos que todas las personas que ocupan un cargo tienen la posibilidad de decir sí o decir no.
Ahí está la diferencia. Todos debemos actuar de acuerdo a nuestros principios. Y si nos quejamos tanto de la corrupción, pues ¿por qué nos vamos a prestar para seguir en el mismo ejercicio? Es decir, no puedo seguir criticando a las instituciones del Estado y cuando llego al Estado, entro y actúo como normalmente actúa el Estado. Creo que un creyente debería ir y actuar de manera diferente en el lugar que Dios le permita estar. Y sobre todo entender que la corrupción no es solo un problema o un cáncer o un virus de la política. Yo puedo ser corrupto en mi familia, corrupto en mi trabajo, en mi empresa, cuando tengo prácticas que están en contra de lo que enseña la Biblia. Y pienso en José, pero también pienso en Daniel, que fue un funcionario público de 3 gobiernos, de Babilonia, de Media y de Persia, pero que su postura fue muy radical, ¿no? Él dice, la Biblia, propuso en su corazón no contaminarse. Y creo que esa debe ser la postura no solo de un político, de cualquier cristiano, pero también de los cristianos que están en la política. ¿Habrá posibilidad, será posible que hoy en día hayan políticos que no sean corruptos? La metodología y el trabajo de la política es bien complejo. Ejercerla, posiblemente vincularse en los medios, pues obviamente es complejo. Pero obviamente la política no se puede hacer sola. O sea, una sola persona no puede ejercer, subir, trabajar, construir. Tiene que haber consenso y debe haber sinergia entre todos. Pero creería yo básicamente que hoy en día específicamente la palabra de mercadeo es corrupción y eso vende. Y todos se amarran a esa palabra, todos venden la solución y cuando realmente suben allá son un completo fiasco. Entonces creería yo que nosotros como creyentes debemos tener la coherencia, como les repito, para actuar, para llevar, para hacer el ejercicio. Y en el momento que sentamos que nuestros principios son vulnerados, pues hay 2 maneras de hacerlo. O rechazo la posición o me retiro y no sigo más con el proceso. Porque creo que muchas personas en el ejercicio actual querrán corromper, querrán dañar. Y creo que también hay una presión de grupo, una presión de ideología, una presión de contexto, una presión de intereses económicos. Entonces los creyentes, si queremos mantenernos firmes y fieles, primero, si Dios nos da el llamado, Dios nos respalda. Si no, no nos metamos a eso. Y segundo, si lo estamos haciendo, hagámoslo de la mejor manera. Porque no hay nada mejor que dejar el nombre de aquel que nos envía a hacer la tarea en alto. Y ese es Dios. Así es. Definitivamente la iglesia es una institución totalmente diferente espiritual. Nuestro líder, Jesús de Nazaret, dijo, mi reino no es de este mundo. Y él nos ordenó, dijo, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Eso es importante, en eso tenemos que enfocarnos. Yo personalmente creo que la iglesia no puede abanderar ningún partido político. Pero indudablemente dentro de nuestras comunidades hay personas preparadas, capacitadas e indudablemente que tienen un llamado a ser luz y sal en esas esferas políticas. Dieter, desde su experiencia, desde su fe, dele 3 consejos a aquellos que están sintiendo un llamado a influenciar esa esfera. Que vayan. El primero sería vayan, porque creo que no nos podemos quedar aquí encerrados pensando que otros van a solucionar nuestros problemas o que alguien va a levantar la bandera del evangelio y va a decir algo que nosotros tenemos que hacerlo. Entonces es nuestra responsabilidad ir. Segundo, el convencimiento total de que Dios nos respalde en ese proceso si yo considero que soy una persona que me mantengo en sus principios. Va a haber respaldo. Y 3, que podemos tener resultados a largo plazo porque este no es un ejercicio de 4 años, de 8, es un camino largo, es un proyecto de vida para que lo emprendan. ¡Qué bueno! Qué lindo, podríamos pasar más tiempo hablando, pero tenemos que ir cerrando. Pero quisiéramos terminar orando por aquellos que están en la política, no solo nuestros hermanos en la fe, a los cuales bendecimos y a los cuales animamos a que no sean corruptos, sino orando por toda la clase política en general, orando por nuestro presidente, para que el Señor tenga misericordia, porque definitivamente la iglesia no está ni para defender, ni para atacar. Estamos para ser la voz profética,
La voz profética para los que están en el gobierno y para los que no lo están. Ser sal y ser luz. A eso nos ha llamado el Señor y eso es lo que tenemos que hacer. Así que únanse y oremos y pidámosle al Señor que bendiga nuestro país y que bendiga nuestra tierra y que se levanten políticos que tengan el valor de decirle no a la corrupción, sí a los valores, sí a Dios. Dieter, dirígenos en una oración por esto. Gracias, pastor. Bueno, oremos. Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios justo, un Dios bueno. Tú eres el mejor ejemplo que tenemos. Así que te pido de una manera muy especial que bendigas a esta nación, que bendigas a Colombia y que permitas que Colombia verdaderamente te conozca. Hay cambios, Señor, si tú estás en el corazón de cada ser humano, de cada colombiano. Es el verdadero cambio, Señor. El cambio que trae tu evangelio, el cambio que trae tu palabra, el cambio que trae tu nombre. Por eso en este momento te pedimos el favor, Señor, que bendigas esta tierra, que perdones nuestro pecado, que perdones la maldad de cada colombiano y que permitas que podamos conocerte realmente y entender que solo tú puedes hacer de nosotros a alguien mejor. Bendice esta tierra, Señor, porque si tú la bendices, viviremos mejor, prosperaremos, tendremos abundancia, porque tú lo haces, no porque lo hace el hombre, sino porque el hombre está gobernado por tu poder. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Que el Dios incorruptible, porque lo bueno es que Dios es incorruptible, levante una generación de hombres y mujeres que vayan y con valores y principios del reino de Dios sean sal y sean luz y marquen la diferencia en los escenarios políticos. Este ha sido un episodio más de Entre la Vida y la Biblia. Nos vemos pronto. Chao, chao. Esto es Entre la Vida y la Biblia con el pastor Alfonso Quevedo, un podcast donde exploraremos cómo la palabra de Dios responde a las preguntas y problemas de nuestra vida diaria. Quédate conectado con nosotros.